estamos? Bueno, vamos a trabajar entonces con la segunda parte del encuentro sincrónico del jueves 9 de junio. Vamos a hacer la puesta en común del trabajo que hicieron en pequeños grupos y por las dudas voy a tener acá abierta voy a ir un poquitito para atrás, acá. Lo que vamos a empezar a ver ahora es analizar cada una de estas etapas de la adultez. Entonces, lo que les vamos a pedir, en primer lugar, ahora sí, dejo de compartir, le vamos a pedir, en primer lugar, al grupo que estuvo en la sala 1 y que analizó las características de la adultez inicial. ¿Qué tienen para contarnos? ¿Cuáles serían las características más destacadas? Y sobre todo, si les quedó alguna pregunta a partir de lo que leyeron o comentaron. ¿Quién nos cuenta? Bueno, profe, ¿se me escucha ahí? Sí, Marcos, se te escucha perfecto. Bueno, empiezo por la pregunta, ¿puede ser? Por supuesto. Bueno, una pregunta que había surgido era ¿a qué se refiere con exigencia funcional que garantiza una correspondiente capacidad de rendimiento motor? Bien, lo que quiere decir es que vos seguís manteniendo, ¿sí? Seguís manteniendo lo que se llama una condición física o como en este momento está refiriéndose la Organización Mundial de la Salud, que es la capacidad funcional. Son sinónimos, ¿no? Condición física, capacidad funcional, es decir, que vos podés seguir desarrollando actividades sin que que vos puedas seguir desarrollando determinadas actividades físicas sin que eso implique para vos un esfuerzo desmedido o que requieras de la ayuda de terceros, ¿no? Que eso lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase cuando empecemos a hablar de vejez, que una de las características precisamente que tiene la vejez es que producto de esa pérdida de esa capacidad funcional, uno no puede responder a las exigencias funcionales. ¿Qué es responder a las exigencias funcionales? Poder seguir haciendo cualquier tipo de actividad, sea cotidiana, es decir, que puedas seguir lavando la ropa, subiéndote a la escalera para colgar un cable, cortando el pasto, lavando el auto, sacando a pasear al perro, que puedas hacer una actividad laboral, que eso vamos a hablar ahora, sobre todo a partir de la adultez media, como muchos trabajadores empiezan a perder esa capacidad o esa posibilidad de responder a exigencias funcionales. Es eso, ¿no? Que vos puedas dar respuesta, puedas hacer aquello que la situación te reclama, ya sea de manera deportiva, ya sea de manera laboral o ya sea de manera cotidiana. Y entonces, para que vos puedas hacer eso, además de mantener el rendimiento motor, lo que tenés que sostener es una determinada capacidad o condición física o capacidad funcional. ¿Se entiende, Marcos? No sé si fui clara. Sí, profe, se entendió bien. Bien. Bueno, ¿y alguna otra pregunta o nos quieren empezar a contar cómo analizaron o qué características encontraron de la adultez inicial? Bueno, inicia en los 25 a 35 años. Bien. La etapa. Muy bien. Y después, como característica, concretamos que puede ser que se alcanza la máxima capacidad de rendimiento físico en los sujetos normales respecto de la motricidad cotidiana y laboral. Muy bien. Muy y bien. También máximo nivel en capacidades coordinativas. Bien, muy bien. Entonces, en general lo que tenemos que decir es que para las personas que mínimamente siguen haciendo actividad física, podríamos decir como síntesis, ¿no? En la adultez inicial se alcanza la máxima posibilidad. Es cuando nosotros alcanzamos la posibilidad de tener nuestro máximo potencial de desarrollo motor. Pero todos que la tengamos como potencialidad, ¿quiere decir que todos lo alcancemos? ¿Qué puede decir Marcos y los compañeros que estuvieron con él? No sé, Agustín, si vos estuviste en esa sala. ¿Quién más estuvo en esa sala con Marcos? ¿Cómo? No lo escuché. No estuve.
No estuviste en esa sala. ¿Quién más estuvo con Marcos en la sala 1 leyendo Adultez Inicial? ¿Qué preguntó, profe? Disculpe. ¿Quién más estuvo con Marcos? No, la pregunta anterior de él. Ah, la pregunta es, tenemos como posibilidad, es decir, si yo tuviese que describir, diría, ¿cuándo podemos llegar a alcanzar nuestro máximo potencial de rendimiento motor en la adultez inicial? Es decir, que lo máximo que podemos llegar a rendir, lo vamos a rendir entre los 25 y los 35. ¿Pero de qué va a depender? Del entrenamiento que viene haciendo. Tal cual, Teresa, y tal cual, Federico, de si entrena o no entrena. No es que la tenemos como potencial. ¿Qué quiere decir como potencial? Es cuando volvemos a la segunda clase o a la primera clase de esta materia. Potencia quiere decir, lo tengo como posibilidad, tengo la capacidad de máximo rendimiento motor, pero para que yo alcance el máximo rendimiento motor entre los 25 y los 35, tengo que entrenar. ¿Sí? Es más, si no entreno, por más que tenga 30 años, puedo tener el rendimiento motor de un viejo de 60 que se entrena. Un viejo de 60 entrenado puede tener mejor capacidad funcional y condición física que cualquiera de ustedes que es sedentario. ¿Por qué? Porque, o sea, más allá de la posibilidad, también está que uno le ejercite. Si no le ejercita, no se logra esa capacidad máxima de rendimiento motor. Por eso, ¿cómo se llama esta etapa? Eso es clave, ¿eh? En la adultez, saber cómo se llama cada etapa es clave para entender lo que pasa en esa etapa. ¿Cómo la llamamos? ¿Etapa de qué? Busquen el título de adultez inicial. Mantenimiento. Sí, ¿de qué? ¿Mantenimiento? ¿Qué más, Agustín? Relativo a las capacidades de rendimiento motor. Mantenimiento, está muy bien Agustín, y lo que agregó Teresa, relativo. ¿El relativo qué me está diciendo? ¿Relativo a qué? ¿A qué haga o no haga qué? Deporte. Tal cual, tal cual, a que haga o no haga actividad física de manera sistemática. No alcanza a salir a caminar, no alcanza a ir a jugar un picadito el fin de semana, no alcanza a ponerse los rollers o agarrar el skate y salir a dar una vuelta el domingo. No, no alcanza. Eso no me alcanza para mantener. Tengo que entrenar, tengo que hacer actividad física sistemática todos los días, como mínimo media hora, y de intensidad moderada, vigorosa. Si no, no alcanzo a mantener, a lograr ese potencial que puedo alcanzar. Entonces, tengan en cuenta esto, mantenimiento relativo. Voy a poder preservar o alcanzar mi capacidad de rendimiento motor siempre y cuando me mueva, sistemáticamente, es decir, siempre y cuando me entrene. Bien, ¿qué más? Y para los que se entrenan, ¿qué pasa en esta época? ¿Cómo se la llama también esta época de adultez inicial? ¿La etapa de qué? Busquen. Los que no estuvieron en esta sala también, busquen. ¿Es la etapa de qué? De la de 25 a 35. Sobre todo en los varones. Las mujeres algunas lo alcanzan antes. ¿Puede que sea la ley de adaptación? Sí, más que de la ley de adaptación, ¿qué se logra en ese momento? Por ejemplo, ¿qué edad tiene Messi? ¿Qué edad tiene Messi? ¿Qué edad tiene, bueno, el que tenía el Kun mientras que jugaba? Porque el Kun justamente la dolencia le apareció en esta adultez inicial. ¿Qué edad tienen los tenistas? ¿Qué edad tiene Djokovic? Más allá de que ahora haya caído por su postura antivacuna, haya caído en desgracia. ¿Qué edad tiene nunca me acuerdo cómo se pronuncia, es Zverev, el ruso? ¿Qué edad tienen esos deportistas y qué alcanzan?
¿Qué edad tenía Usain Bolt cuando hizo el récord del mundo en velocidad todavía vigente? Alcanzan el máximo rendimiento, ¿no? Alcanzan el máximo rendimiento, alcanzan eso, es la etapa del máximo, ¿sí? O sea, hay gente que lo tiene en potencia, pero hay otra gente que lo alcanza. Por eso se dice que es la etapa de los récords, ¿sí? Si uno piensa en una etapa de uno es un deportista profesional, la etapa donde uno va a lograr el máximo, va a alcanzar la máxima posibilidad de desarrollo es en esta. Después lo que puede llegar a ver, de acuerdo a cómo se haya entrenado, que es algo que se está estudiando mucho en este momento, es que pueda prolongar, como por ejemplo prolongó su rendimiento deportivo Ginóbili, que terminó jugando en la NBA hasta los 40 años, pero con un entrenador especial, con una alimentación especial, con todo un proceso para seguir manteniéndolo. O algunos otros deportistas, pero bueno, por supuesto después les empiezan a aparecer lesiones, como por ejemplo Federer, que ya también superó ampliamente, ahora está en un proceso de rehabilitación, pero superó ampliamente los 35 años y seguía siendo, durante mucho tiempo estaba en el top 10. Entonces, fíjense cómo en general se alcanzan, por eso se la llama la edad de los récords. Para los que entrenan es la etapa del mejor rendimiento. El prime que se le dice en el deporte. Sí, que algunos le dicen el prime, o justamente, ¿no? Esta cuestión de estar en el top 10, ¿no? En el top 10, entre los top 10, los 10 mejores jugadores, los 10 mejores tenistas, los 10 mejores gimnastas, los 10 mejores, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario respecto de esto? Ya dijimos entonces que se alcanza la máxima capacidad de rendimiento en todo, lo laboral, lo cotidiano y la actividad física sistemática o deportiva. ¿Alguna orientación específica para los adultos y las adultas? Por ejemplo, ¿qué les pasa a las mujeres en esta época? Ahora cada vez se empieza a extender más, pero ¿qué les suele pasar entre los 25 y los 35? El rendimiento de las mujeres es menor en el campo de la fuerza, resistencia y Sí, velocidad. sí, tal cual, Teresa. Sigue esto que dijimos respecto de la adolescencia, se mantiene a lo largo de toda la existencia. Las mujeres tenemos medida de rendimiento motor en las capacidades condicionales, ¿sí? En la fuerza, la velocidad y la resistencia. Por eso las mujeres... Sí. Alcanzan entre el 60 y un 90% del nivel de los hombres de rendimiento. Tal cual. Fíjense cuánto es el récord del mundo en velocidad y cuánto es en el récord del mundo de las mujeres, de Usain Bolt y de las mujeres, ¿no? Cuánto es lo que salta un varón en largo y cuánto salta una mujer. Eso está dado fundamentalmente por una diferencia biológica, que es la existencia o no de testosterona. Nada, acuérdense que nada tiene que ver con lo coordinativo, porque justamente las mujeres y los varones podemos hacer todas las pruebas, podemos coordinar todo el tipo de habilidades motrices específicas igual, con la diferencia de digamos, la energía a partir de la fuerza o a partir de la resistencia o a partir de la velocidad. Bien, yo lo que quería plantear es otro tema que suele afectar a las mujeres, que son los embarazos, ¿no? Si bien cada vez la edad de la maternidad se va prolongando y hay muchas mujeres, las que eligen ser madres, porque cada vez tenemos que decirlo también con mayor énfasis, que cada vez más mujeres se van no encontrando en la maternidad su proyecto de vida. Antes era casi como obligado, ¿no? Tener, digamos, como mandato social que una mujer tenía que ser madre. Hoy las mujeres eligen y a muchas eligen avanzar primero en su proyecto profesional, otras eligen, o en este momento también, dada la forma de los vínculos entre los vínculos afectivos, algunos eligen tener hijos dentro de un vínculo, otros demoran esa elección, y es más, lo que se está viendo también cada vez con mayor frecuencia es que muchas mujeres elijan ser madres en la adultez media, no en la adultez inicial.
Pero lo cierto es que en general el promedio de las mujeres que tienen hijos lo tienen entre los 25 y los 35 años, que biológicamente es la edad, entre comillas, ideal desde la perspectiva biológica por la posibilidad de fertilidad, cómo están los óvulos y demás. Piensen ustedes que durante el tiempo que dura un embarazo y sobre todo la lactancia, más allá de que cada vez hay mejores orientaciones respecto a la actividad física durante el embarazo y en la etapa posparto, es decir, en la etapa del puerperio, la realidad es que eso también disminuye la cantidad la intensidad de la práctica. Y es más, algunas mujeres, por distintas contraindicaciones, podrían llegar, porque bueno, podría tener distintos problemas, desde pérdidas, un embarazo de riesgo y demás, podrían llegar a estar durante la etapa del embarazo inactivas. Con lo cual, eso también incide en el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque también hay otros factores que acompañan la adultez inicial, sobre todo en el caso de las mujeres, que podrían incidir en la cantidad de actividad física que se realiza. ¿Algún otro comentario respecto, por ejemplo, si yo le tuviese que dar una orientación a un adulto inicial que viene, o yo tuviese que tener algún aspecto en cuenta de un adulto inicial que viene al gimnasio? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Les cae un adulto, les cae una adulta de 32 años al gimnasio. ¿Mm? No, y dice, vengo porque... ¿Por qué viene? Y si no me dice por qué viene, ¿se lo tengo que preguntar? Y sí, profe. Sí, Si Sí, tuvo hay que preguntarle familia. cuál es el objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Primero, ¿por qué viene? Viene porque tiene ganas de moverse, viene porque quiere cambiar o sea, ¿cuál es el motivo? ¿No? Si viene por salud. La manda el médico, sí. Tal cual, si viene por cuestiones de salud, la manda el médico, le dijeron que va a estar más animada o más animado, porque quiere conocer gente, ¿sí? Viene al gimnasio porque quiere conocer gente, mucha gente va al gimnasio a establecer vínculos. Bien, entonces, ¿por qué viene? Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Qué es lo segundo que le tendría que preguntar? Esto en general, estas son preguntas que alguien que está en el gimnasio, en el club, en la sociedad de fomento del barrio, dando clase para adultos, tendría que preguntar. Primero, ¿por qué viene? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? ¿Qué espera? ¿Qué espera de esa clase o de esa actividad que yo le voy a proponer? ¿Qué es lo otro que le tendría que preguntar? Si alguna vez realizó actividad física. Muy bien, Juan. Si alguna vez realizó actividad física, ¿y cuál? Y sobre todo, no solamente si alguna vez realizó, sino cuánto hace que no hace actividad física, ¿sí? ¿Qué actividad física hacía y cuánto hace que dejó de hacer esa actividad física? Bien. ¿Qué más le tendría que preguntar? Si tiene alguna enfermedad, o sea, Tal cual, si tiene alguna contraindicación y en lo posible, claro. En los gimnasios vieron que les están pidiendo en este momento constancia, en que muchos gimnasios dejaron de pedirlo porque dicen que era un problema. Hay que pedir una constancia de salud, ¿sí? Un chequeo, es una buena oportunidad para que vaya, para que se tome la presión, la glucosa, bueno, si tiene algún tipo de, ya puede ser que una persona de 30 años, 32 años, sedentaria, hace 10 años, desde que terminó el secundario, 12 años, que no hace absolutamente nada, ya puede tener algún síntoma de alguna enfermedad crónica no transmisible. Puede ser hipertenso, obeso, diabético, bien, puede tener distintas complicaciones. Y cuando una vez que está, y yo ya definí, ¿puedo darles a todos los adultos la misma prescripción de actividad física? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? Esto que estamos diciendo vale para todos, pero yo antes, cuando venía al club y empezaba a dar una clase con púberes o adolescentes, quizás estas preguntas no me las hacía, pero con los adultos las tengo que hacer. ¿Qué es lo otro que yo tendría que tener en cuenta?
Antes de ponerlo en una cinta, antes de ponerlo en un aparato para que haga algo, antes de ponerlo en una clase de zumba, o de yoga, o de lo que sea. ¿Qué tendría que tratar de hacer con esa persona? Una ¿Tiene evaluación. alguna enfermedad? Sí, las enfermedades ya Celia ya se las pregunté, ya le pedí la ficha de salud, ya le dije que vaya al médico y se haga el chequeo y lo traiga. Tengo que evaluar, Federico, lo tengo que evaluar, ¿sí? Lo tengo que evaluar. Entonces, buscaré algún test de, si es de fuerza, buscaré algún test de fuerza, buscaré algún test de resistencia, buscaré algún test de flexibilidad. Tengo mínimamente que evaluar cuál es la capacidad inicial que tiene esa persona para poder hacer primero una la evaluación lo que me permite es individualizarlo, es decir, qué puede y qué no puede, además de todo lo otro que me dijo, qué le interesa, y a partir de eso hacerle un plan de entrenamiento específico. Y si no le hago un plan de entrenamiento específico, porque viene una clase de Zumba para todos, o viene una clase de yoga para todos, voy a tener que ir viendo qué tipo de rendimiento puede ir haciendo esa persona. Y por ejemplo, indicándole, este ejercicio no lo hagas, baja el nivel de intensidad, hacer la cantidad de ejercicio que puedas, no te preocupes si vamos todos para un lado y hacemos tal cosa y vos todavía esta capacidad de coordinación con el ritmo no la alcanzás. No sé si se entiende. Acuérdense que si hay algo que caracteriza a los adultos, que eso ya se empezó a ver en la adolescencia, es la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir y por qué lo digo así despacito? No nos olvidemos que somos todos distintos. Yo no puedo ir al gimnasio y decirle a todo el mundo, vos acá haces 10, 3 series de 10. Alguien que nunca en su vida hizo preso, alguien que nunca en su vida, o 20 minutos en la cinta, o 15 minutos de bicicleta. Si es una persona que hace 10 años que no se mueve, la pongo 15 minutos de bicicleta y mañana y se baja, ¿sí? Y mañana no vuelve. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Está claro? Y sobre todo, tratar de ver qué es lo que le gusta hacer. ¿No? Si le gusta hacer pesas, si le gusta hacer trabajo aeróbico, si le gusta bailar, si le gusta hacer yoga, ¿qué es lo que le gusta? Y en lo posible tratar de generar, que a veces es difícil en un gimnasio eso, pero a veces en un club, cuando se hacen otro tipo de actividades, como por ejemplo clases de gimnasia, de entrenamiento funcional, o clases de gimnasia, u otro tipo de actividades, tratar de que esa clase tenga un clima recreativo, ¿no? Que la gente pueda interactuar, que pueda hablar, que pueda socializar, que pueda divertirse, porque eso es lo que va a garantizar. Si la gente se siente bien, no si le duele y siente que se agotó, no. Si la gente se siente bien, eso es lo que va a garantizar que vuelva. Quizás es preferible ir dosificando el entrenamiento, empezar de a poco, poner más atención en la socialización, en los vínculos, en la charla, y progresivamente ir aumentando la carga que focalizarse en el rendimiento. Es decir, algo que no tenemos que perder de vista es el carácter de socialización y recreativo que podemos lograr para que esa persona que quizás viene con todos los problemas del mundo, le falta, no le alcanza la plata, está a punto de separarse, los hijos tienen problemas, tiene a los padres enfermos, no sabe si lo estamos o no rajar del trabajo, a ver cómo genero a través de la práctica de la actividad física, del ejercicio físico, un clima motivacional donde la persona se sienta gratificada, reconocida, que se distiende. Bien, eso es fundamental con los adultos. Con los adultos que no tienen una finalidad de rendimiento, ¿no? Yo si bien estoy en el entrenamiento con Messi o con una de las leonas y tengo por delante el Camel Trophy, no voy a estar, o sea, por supuesto que me va a interesar qué le está pasando, pero como parte de ese entrenamiento voy a buscar una instancia de rendimiento. En cambio, cuando la persona viene a hacer actividad física, para sentirse mejor, para estar mejor, la prioridad no puede ser la cantidad de series que haga.
No sé si se entiende la diferencia. ¿Mm? Bien, ¿algún comentario sobre la adultez inicial? ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No? No, profe. Los que estuvieron en ese grupo quieren comentar algo más, algo que les haya llamado la atención, ¿no? Profesora, con respecto al procesamiento de la información y la maduración, ¿qué ocurre? Muy este buena periodo? la pregunta. Con respecto al procesamiento de la información, todavía en la adultez inicial no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque percibimos bien, decidimos mejor, piensen que todo lo contrario, desde el procesamiento de la información y sobre todo los deportes sociomotores, suele ser una etapa maravillosa. ¿Por qué? Porque ya estás maduro, es decir, ya no tenés todos los rollos que tuviste cuando eras adolescente, ya tenés muchísima experiencia motriz previa, ya tenés muchísimo de situaciones de tácticas acumuladas en tu memoria, te sentís seguro, estás calmo, y entonces desde la toma de decisiones es un momento buenísimo. Y desde la ejecución, fíjate vos que venimos diciendo, tu sistema nervioso sigue funcionando, está funcionando al 100%, tu sistema metabólico, con todo lo que tenga que ver tanto de la fuerza, por la hipertrofia, por la cantidad de testosterona, por la resistencia aeróbica, por el trabajo, o sea, la capacidad de velocidad, estás bárbaro. O sea, la adultez inicial, en general, no tenés ningún problema para el procesamiento de la información. Y lo que va a depender, como venimos diciendo, de las etapas desde la pubertad, desde los 9 años en adelante, es que vas a tener más comprometida la ejecución si haces un deporte psicomotor, y vas a tener más comprometida la toma de decisiones si haces un deporte sociomotor. Pero desde el procesamiento de la información no tendrías por qué tener ningún, todo lo contrario, estás en tu mayor capacidad de procesamiento de la información. ¿Mm? Y respecto de la maduración, justamente llegar a la adultez es que todos tus sistemas orgánicos funcionales estén funcionando al 100. Por eso se dice que estás maduro. Perdón, Juan, viste que se dice la adultez es sinónimo de madurez. Algunos dicen adultez y madurez, ¿no? Como sinónimos. Sí. Bueno, madurez, ¿qué quiere decir? Que todos tus sistemas, ¿qué es estar maduro? Que todos tus sistemas funcionen al 100. En ese momento, a menos que vos hayas contraído una enfermedad o tengas algún desequilibrio y te hayas enfermado, entonces alguno de tus sistemas tenés problema de hipertensión, o sea, si todo funciona, no hiciste ningún hábito, ningún desarreglo, no contrajiste ninguna enfermedad, todo debería andar al 100%. ¿Y en cuanto al desarrollo afectivo y perceptivo? El desarrollo afectivo, bueno, ustedes saben que decimos la adultez, es quizás la adultez inicial, es un momento, porque bueno, si ya te fuiste de tu casa, es el momento donde, digamos, así para decirlo poco académicamente, tenés que poner, es el momento, es ahora, o sea, lo que vos querés, más allá de que ahora también como que uno va teniendo capacidad de aprendizaje, hablamos de la educación permanente, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, y que lo que vos aprendiste y el tipo de, es más, yo, o sea, como yo empecé cuando tenía 24 años, cuál fue mi primer desempeño laboral, a lo que estoy haciendo hoy, y todos los lugares por los que pasé, por todos los lugares que tuve, por todas las cosas que aprendí, en realidad no reafirma esto que voy a decir ahora, pero si uno lo piensa en términos de desarrollo intelectual y de desarrollo laboral, digamos que la etapa de entre los 25 y los 35 años es la etapa donde vos tenés tu mayor capacidad de trabajo. Entonces ahí sería donde vos, y de esfuerzo, ahí es donde vos tendrías que tratar de lograr mucha experiencia laboral, formarte profesionalmente, es decir, ¿qué profesión, qué vas a querer ser? ¿Querés ser un profesional? ¿Querés ser un técnico? ¿Querés tener un oficio? ¿Sí? No todo el mundo tiene que ser médico. Alguien puede ser electricista, alguien puede ser gasista, alguien puede ser albañil, puede ser técnico, ¿no? Puede ser técnico en instalación de redes, puede ser, bueno, pero en ese momento es en el momento donde vos acumulás tu máxima experiencia laboral, y bueno, y después la vas como, digamos, desarrollando, o inclusive te vas como reinsertando, ¿no? A veces cambias de trabajo, a veces cambias, inclusive aprendés, hoy en día ustedes saben, lo vieron en la universidad, inclusive tienen compañeros
aún en esta carrera, tienen compañeros que tienen más de 50 años, es decir, que empiezan a estudiar una carrera universitaria en la adultez media, e inclusive tenemos estudiantes en la universidad que empiezan a estudiar carreras en la adultez avanzada, ¿no? Pero bueno, pero se espera que en este momento es cuando vos tenés tu máximo potencial, por eso uno les dice, aprovéchenlo. ¿Mm? Y desde lo afectivo, bueno, es cómo eso incide en tus decisiones, ¿no? Bueno, o sea, porque en general suele ser una época bastante exigente, porque todavía se la sigue mirando desde esa perspectiva de que, bueno, que cuando en realidad sabes que después de los 35 quizás no llegaste a la mitad, ni siquiera te faltan todavía 15 años para llegar a los 50, que es la mitad de tu vida, ¿no? Así que bueno, es bastante relativo. Bien, avanzamos con la adultez media, ¿les parece? ¿Quiénes leyeron o analizaron preguntas sobre la adultez media? ¿Quiénes estuvieron en ese grupo? Adultez media, vamos a hablar de esto ahora, ¿eh? Estamos, a ver, acá. Estamos acá, compartir. Recién hablamos del mantenimiento relativo. Fíjense cómo se llama esta. Esta se llama reducción progresiva. ¿Quién nos puede contar que haya estado en este grupo? ¿Qué pasa en la adultez media? Entre los 35 y los 50 años. ¿Quién nos cuenta? ¿Qué preguntas se les plantearon y qué aportes pueden hacer para los que no leyeron este periodo? Bueno, le hablo yo, profe. Dale, Matías, buenísimo. Lo de reducción progresiva se refiere a que va a haber un descenso en la capacidad del rendimiento, que es Ajá. lento. Siempre hablando, ahora estamos hablando de personas entrenadas, va a ser una reducción lenta de la capacidad. Muy bueno. Después, bueno, la diferencia es que ahí entran los sujetos no entrenados, que ellos sí van a tener una reducción mucho más notable, hablando en el rendimiento deportivo, no en el rendimiento motricidad laboral. Yo Ajá. estoy hablando de motricidad deportiva específicamente. Muy Que los bien. sujetos entrenados van a tener una reducción pequeña, que va a ir evolucionando, obviamente, va a ir reduciéndose cada vez más la motricidad, pero los no entrenados van a tener una reducción mucho más notoria. Buenísimo. O sea que vos con este comentario que hace Matías confirma lo que dijimos, que esta manifestación del descenso del rendimiento va a depender, o el elemento más importante que tenemos para contrarrestarla es la posibilidad de seguir realizando actividad física o ejercicio físico de manera sistemática. Muy bueno, Matías. ¿Y cuál es la causa de que empiece ese descenso? ¿Quién lo ayuda, Matías? Porque parece que hubiese estado solo en esa sala. ¿Quién más lo puede ayudar? ¿Qué pasa en ese momento? También, profe, en lo que es los factores de desarrollo, ¿Sí? incluyen la disminución de los procesos biológicos, Sí, tanto en el hombre como Sí. en la mujer. ¿Y cuál, Jennifer, en particular? La falta de testosterona en los hombres y el Bien. estrógeno en las mujeres. Excelente, Jennifer. Y también algunas enfermedades crónicas que pueden aparecer. Tal cual, Jennifer. Esto que está diciendo Jennifer es la clave. Sí. Descenso de la producción de hormonas y producto del envejecimiento adquirido y también de algunos declives que se pueden provocar, porque bueno, porque por cuestiones genéticas tenemos más debilidad en algunos órganos que en otros, las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué más podríamos agregar? Muy bien, sí, Jennifer, te escucho. Visión reducida en ambos. Muy bien, ambos empiezan a tener visión reducida. Por eso yo estoy dando clase con ¿qué? Y ustedes no. Con anteojos, profe. Con anteojos, ¿sí? Una característica muy típica es lo que se llama la presbicia. ¿Y por qué se produce la presbicia? ¿Tienen idea? No. No, profe. No saben por qué se produce la presbicia. La presbicia se produce porque lo que se va perdiendo elasticidad es el cristalino. El cristalino actúa como el fotómetro, ¿sí? Es el que
aleja, o sea, es el que permite hacer foco en las cosas. Entonces el cristalino empieza a perder, se deshidrata, se pone rígido, y entonces uno empieza a no poder hacer foco en las cosas. Y entonces, por ejemplo, la primera que en general suele aparecer es la dificultad para ver de cerca. A eso se la llama presbicia. Bien, fíjense que acá yo puse esta infografía, ustedes la tienen, les recomiendo que la busquen, pero acá aparece esto que planteó recién Jennifer, ¿no? Reducción de la visión de corta distancia o presbicia. Y fíjense que acá, no por nada está puesto en la mitad, ¿no? Esta edad media. Una cosa es etapa media y otra es esta edad media que está en violeta. Acuérdense que es la forma en la cual en general se lo suele llamar desde la perspectiva psicológica. ¿Sí? Los psicólogos suelen hablar de la edad media en la etapa que va entre los 45 y los 65 años, que ahora después vamos a mencionar algunas cosas que nos empiezan a pasar. Nosotros desde el desarrollo motor hablamos de los 35 a los 50, y ahí en ese límite entre los dos, sobre todo más en la etapa media, es que se producen todos estos procesos como consecuencia de la disminución de la producción de hormonas. ¿Qué más, Jennifer, o los demás? Vemos menos, ¿qué más empieza a pasar? Profe, yo leí también una parte que decía en cuanto a lo laboral, se alcanza el máximo nivel, o sea, también se puede decir que puede realizar su trabajo en menos tiempo, digamos, Sí, de lo esperado. sí, porque en realidad como el trabajo depende, muy bien, Sebastián, como el trabajo depende de la experiencia que vos tengas, en general, si uno piensa, por ejemplo, entre los 35 y los 50 va a encontrar la gente que está, digamos, los mejores científicos, la gente que se dedica a la dirección de empresas o que alcanza puestos de coordinación de otras personas, es decir, e inclusive si uno lo piensa hasta en otras profesiones, ¿no? Los médicos, bueno, ya sea profesiones liberales, médicos, abogados y demás, como también personas que trabajen en oficios, ¿no? Por la expertise que tienen. En general, después de los 35 años, un albañil ya tiene la suficiente experiencia como para ser un capataz, lo mismo en una fábrica, porque más allá de la capacidad de rendimiento motor, se le suma la experiencia y todo el conocimiento que la persona puede tener en ese determinado ámbito laboral. Y si volvemos a lo biológico, a mí me gustaría que pudiésemos nombrar algunas de las cosas que les pasan ahí a las personas por la menopausia y la andropausia o climaterio masculino. ¿Qué es la menopausia para las mujeres? Que esto lo tenemos que saber y lo tenemos que decir, porque en general suele haber bastante tabú respecto de esto. ¿Qué quiere decir menopausia? ¿Lo contrario de qué? ¿Escucharon hablar alguna vez de la palabra menopausia? Sí, profe. ¿Qué es? ¿Lo contrario de qué? De la menstruación. La menstruación fue la confirmación de que empezaba la madurez sexual. La menopausia, es decir, cuando se deja de menstruar, es la confirmación de que se concretó la disminución de la producción de hormonas. ¿Por qué? Porque precisamente los folículos que estaban en el ovario o se atrofiaron o ya no tienen el empuje de los estrógenos para poder desprenderse y provocar una menstruación. Y con esa pérdida de la menstruación, es decir, con esa pérdida, lo que en realidad también está diciendo que la mujer ya no tiene capacidad reproductiva, es decir, que ya no puede quedar embarazada. Acá hay una diferencia muy significativa respecto de los varones, porque los varones también hay una disminución de la producción de testosterona. Y si bien los hombres, como todavía tienen espermatozoides y tienen semen, pueden seguir reproduciéndose, tengan en claro, esto es muy importante que lo tengan en claro los varones,
es que, así como la mejor etapa de capacidad reproductiva de las mujeres es entre los 25 y los 35, porque después los óvulos envejecen, y además llegado después de los 45 puede tener problemas de fertilidad la mujer, la realidad es que los espermatozoides envejecidos también pueden tener dificultades de reproducción, es decir, que a veces muchas de las causas por las cuales no se producen embarazos es porque los espermatozoides sean débiles y entonces no lleguen a horadar la corona del óvulo, no lleguen justamente a provocar la procreación, es decir, a unirse con el óvulo, y también en algunos casos espermatozoides envejecidos pueden ser causantes de alteraciones genéticas, ¿no? Inclusive malformaciones, porque no es lo mismo un espermatozoide de una persona de 40 que un espermatozoide de una persona de 75. Aun cuando, como por ejemplo vimos el caso del médico tan famoso en Argentina, Cormillot, que fue padre después de los 80, recientemente. Bien, y las mujeres tenemos menstruación, y a los varones, ¿qué les pasa cuando tienen menos testosterona? ¿Tienen problemas de qué? Retención urinaria. De retención urinaria los dos, porque como todo el colágeno, el colágeno es la capa elástica no solamente de la piel, sino de los distintos tejidos. Entonces, como la vejiga y la uretra son elásticas, lo que se va perdiendo es la capacidad de apretar los esfínteres, sobre todo los que tienen que ver con el urinario, y tanto en las mujeres como en los varones puede haber pérdida de retención, es decir, puede llegar a haber, pérdida de orina, ¿no? Pero además a los varones, que tanto mujeres como varones pueden empezar a ver ¿qué? ¿Problemas qué? Cardíacos, respiratorios, Diabéticos, profe. digestivos, puede empezar a haber diabetes. ¿Saben por qué? Porque uno siempre piensa que las hormonas solamente inciden en el aparato reproductivo, y las hormonas en realidad son un protector, son protectoras y reguladoras del funcionamiento de todos los aparatos y sistemas. Por eso muchas mujeres y muchos hombres que antes de la andropausia y de la menopausia no tuvieron ninguna enfermedad crónica no transmisible, pueden empezar a ser hipertensos, pueden empezar a tener diabetes y demás. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dejaron de tener, además de tener envejecimiento adquirido por malos hábitos, es el halo protector de las hormonas sexuales. Bien, y otra cosa que no dijimos es que los varones pueden empezar a tener disfunción eréctil, es decir, que pueden llegar a tener problemas de erección. Y las mujeres, esto va acompañado de que además de la falta de menopausia, de sangrado menstrual, las mujeres pueden empezar a tener sequedad, en general en todas las mucosas, pero sobre todo sequedad vaginal, y se empieza a atrofiar los tejidos de la vulva y de la vagina. Bien, y por eso también aparecen, por esta cuestión del colágeno, por eso aparecen las arrugas. ¿Por qué? Porque esa capa intermedia de la piel, que es la que la mantiene tersa, estirada y demás, empieza a desaparecer, y entonces nos empiezan a aparecer arrugas, se empieza a poner más, no solamente en la cara, sino en el resto del cuerpo también. Y algo que es, discúlpenme un minutito, un minuto. Bien, estábamos diciendo entonces, perdonen, entonces, otro aspecto que es muy importante, pero muy, y que puede afectar tanto sobre todo a las mujeres,
pero también puede afectar a los varones, es la osteoporosis. ¿Mm? Y por un lado la sarcopenia y por otro lado la osteoporosis, que vamos a ver que se va a dar de manera más pronunciada en la adultez avanzada. ¿Saben qué es la sarcopenia? Y va a ser nuestra, es el tema estrella de la vejez. ¿Sí? Si hay un tema sobre el cual vamos a hablar mucho en la vejez, en la adultez avanzada, y en la vejez es sobre la sarcopenia. ¿Qué es la osteoporosis y qué es la qué es la osteoporosis u osteopenia y qué es la sarcopenia? ¿Quién nos puede contar? Profe, la sarcopenia puede ser que era la disminución de la masa muscular. Tal cual. Es la disminución, Sebastián, no solamente de la masa, sino también de la fuerza muscular. ¿Sí? Sarco quiere decir músculo, penia poco. Porque además la preocupación fundamental, y esto lo vamos a hablar mucho en la vejez, es que no solamente que disminuya la cantidad de masa muscular, que eso es producto de la falta, o sea, de la disminución de las hormonas sexuales, sino también de que lo que disminuye es la fuerza, y a veces compromete más la funcionalidad, la fuerza, que la masa. ¿Y qué quiere decir la osteopenia y la osteoporosis? ¿Quién nos cuenta? Osteo, ¿qué quiere decir? ¿Están ahí? Sí, profe, pero no tengo idea. Osteo quiere decir hueso, ¿sí? Osteo, hueso. Porosis, que el hueso se puso como osteoporosis. Que el hueso Poroso, profe. poroso, el hueso se puso poroso. ¿Qué quiere decir? Que el hueso pierde calcio y que al ponerse poroso pierde su dureza y puede llegar a fracturarse. Y osteopenia es cuando empieza, producto de la misma manera que hay sarcopenia y disminuye la masa muscular, osteopenia es cuando empieza a disminuir la masa ósea. Y esos son procesos que van acompañando siempre la producción de hormonas, ¿sí? Cuando hay menos estrógeno y testosterona, se pierde masa muscular y se pierde masa ósea. ¿Y cuál es la mejor forma de contrarrestarlo? A ver, imagínense. Entrenando, profe. Entrenando, ¿sí? Lo primero que Pero le mucho dice. más, profe, entrenando antes de llegar a esa etapa. Sí, muy bien, Sebastián. Si hay un momento de la vida donde uno tiene que hacer, podríamos decir, una reserva fisiológica, ¿sí? Es decir, que uno tiene que poder prepararse para envejecer, es en la edad media, es decir, entre los 35 y los 50 sería la edad indicada para hacer la suficiente actividad física, evitar hábitos que nos puedan llevar a un envejecimiento adquirido, porque eso en alguna medida, por supuesto que desde que nacemos, ¿no? Y sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, tratar de desarrollar lo más que podamos nuestra masa muscular y adquirir el hábito de la actividad física para que nos acompañe, pero si no lo tuvimos, si hay un momento donde lo tenemos que adquirir, es en la etapa de la adultez media. Y si no, en cualquier momento. Si tenemos 70 años y no habíamos hecho actividad física previamente, podemos empezar, sí. Si tenemos 65, sí. Si tenemos 60, también. Siempre es bueno iniciar la actividad física. Bien, ¿alguna pregunta más sobre la adultez media? Así vemos rápidamente la adultez avanzada, porque la adultez avanzada va a tener características muy semejantes o son las que van a estar haciendo la antesala de la vejez. ¿Quiénes estuvieron en la sala de adultez avanzada? ¿Y qué nos quieren preguntar? Primero, si quedó alguna pregunta pendiente de adultez media, y si no, pasemos a adultez avanzada. ¿Quién nos quieren preguntar respecto a adultez avanzada? Bueno, con respecto a la adultez avanzada, no sé si se me escucha. Se escucha perfecto, Agustín. Ok, bien. No sé mis compañeros, tipo, porque estuvimos hablando y no teníamos muchas preguntas.
como que era todo bastante claro. Solo las únicas preguntas eran con respecto al trabajo práctico de síntesis. Que no sé si mi compañero después las quiere hacer a las preguntas. Pero sobre lo leído en el texto creo que no hay muchas preguntas. Bien. ¿Encontraron alguna diferencia significativa? Por ejemplo, fíjense que dice reducción progresiva y de la adultez avanzada dice reducción acentuada. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a notar más, ¿no? Esa reducción de la actividad motriz. Tal cual, Agustín. Eso es lo fundamental, ¿sí? Y se empieza a notar más porque en realidad es mayor, ¿se entiende? Uy, estoy sin cámara. Es mayor. Se empieza a notar más porque en realidad la reducción que antes era progresiva y que si estabas muy entrenado todavía podías seguir manteniendo el rendimiento que tenías en la adultez inicial, la realidad es que acá, por más que te entrenes, ¿sí? A partir de los 50 años en adelante, no vas, no por nada. Por ejemplo, hay jugadores de fútbol de más de 50 años jugando con personas de 30, no. ¿Hay jugadores de tenis de más de 50 años jugando con tenistas de 25? No. ¿No? Sí, después hay jugadores de fútbol de categoría más 50, o hay jugadores de tenis que juegan en máster, o hay nadadores que nadan en máster, pero no hay. ¿Por qué? Porque evidentemente sería, no estaríamos pensando en igualdad de condiciones de rendimiento. Claro, Entonces, estarían en desventaja. estarían en desventaja. Y en realidad, por otra parte, sería un error. A nosotros nos pasa, por ejemplo, recientemente tuvimos una estudiante que presentó el miércoles de la semana pasada una investigación sobre las motivaciones de los adultos mayores varones, y en este caso tenían las entrevistas a 2 adultos mayores de 62 años, los dos en distintos lugares. Uno hacía gimnasia, no, uno hacía fútbol y el otro hacía tenis. Y los dos querían seguir rindiendo. Yo me tengo que entrenar porque yo quiero seguir rindiendo como así como textuales, como los pendejos, ¿no? Palabras de los textuales, de las personas entrenadas. Uno decía esa palabra, otro decía la otra. Y la realidad es que por más que te entrenes a esa edad, sería un error seguir pretendiendo tener ese tipo de rendimiento, ¿no? Porque no es lo esperado y además te podés lesionar, le estás pidiendo a tu organismo más de lo que vos podés dar. ¿Y qué más, Agustín? ¿Qué más notaron ustedes? Bueno, eso de lo que estaba hablando, y que hay una involución irreversible, Bien, tanto en lo cotidiano como en lo laboral, como en lo que bien, hablamos también en lo deportivo, ¿no? bien. O sea que en todas las áreas de la actividad se nota, sobre todo en lo deportivo, pero se nota en todas. Bien, ¿y alguna otra cosa en particular que te haya llamado la atención a vos o al resto del grupo? Siguiendo el hilo de esto, la decadencia en las capacidades, ¿no? Tanto coordinativa como condicional, Ajá, que pueden mermar un poco, tipo esta decadencia puede mermar un poco por el entrenamiento, pero siempre va a ir en decadencia, bien. como Sí, decía vos sabés que a mí, recién. yo te digo algo, Agustín, a mí la palabra decadencia me preocupa. ¿Por qué? Esto es para todos, no es para Agustín nada más. Nosotros en general lo que hablamos es de declive, ¿sí? Lo que hay es un declive. Porque en general, algo que vamos a señalar mucho, y esto lo vamos a decir sobre todo cuando hablemos de la vejez, es que se suele asociar la adultez avanzada y la vejez con enfermedad, ¿sí? Y pensar que cuando uno llega viejo se convierte en un enfermo, lo único que hace es cargar a ese momento de nuestra existencia de una connotación muy negativa. Y cuando uno le pone a algo una connotación muy negativa, es decir, como plantea la Organización Mundial de la Salud, que habla de los estereotipos, ¿sí? Pensar que los viejos son todos enfermos, o pensar que todos los viejos son decadentes, lo que te lleva es actuar en consecuencia, decir los viejos, o tener juicios en consecuencia, los viejos no sirven para nada, porque son todos decadentes o pasivos,
Y después actuar en consecuencia, discriminarlos. No, al viejo no le avises al viejo porque no va a poder, no lo llamemos al viejo porque viene a molestar, no, bueno. Entonces, yo en De esto general, hablamos en psicología, ¿cómo, Agustín? que justamente de eso también estábamos hablando mucho en psicología que estoy cursando. Ajá, Se habla mucho sobre los estereotipos de las personas mayores. ajá. Sí, porque ustedes están cursando, ¿con quién cursan? ¿Con Roxana? Em, ¿Con la Ferber, profesora? Con Fer y y con Roxana. sí, Bien, sí. Bien, porque Roxana también es psicogerontóloga, por eso afortunadamente sumamos miradas a favor de superar estos prejuicios respecto de el envejecimiento y respecto de la vejez. Bien, piensen la última pregunta, un minuto que me está sonando el timbre, piensen la última pregunta para ver cómo cerramos este tema de hoy. La última pregunta, la última consulta para hacer, esperen que atiendo. Maru, una pregunta. ¿Qué tipo de actividad se le puede hacer que realice una persona de 65 años más o menos? Todo lo que tenga que ver con movimiento articular, o Ujú. parado o sentado. Si puede hacerlo parado, mejor, porque podés Sí. también trabajar el equilibrio. Sí. Poner lo que hizo la compañera Teresa, eso está muy bueno para esas personas, no así, adultos mayores. Sí, sí, eso está buenísimo. Sí. Todas las pausas activas que hicimos están buenísimas, las puedes implementar. Aparte podés trabajar también con música, con la música que le guste, para hacer más Sí. amena la clase. Vale, Sí, gracias. y nosotros también lo que estamos usando mucho ahora, Magalí, Jennifer, nosotros estamos haciendo un plan de entrenamiento que es basado en un proyecto, nosotros les vamos a contar la semana que viene cuando veamos vejez, que es justamente para poder contrarrestar la sarcopenia, algo que antes se consideraba de manera muy prejuiciosa, que era la no posibilidad de que las personas mayores hicieran fuerza. Hoy una de las capacidades funcionales fundamentales en el entrenamiento es la fuerza. Nosotros vamos la semana que viene vamos a tratar de mostrarles cómo es el método de entrenamiento que proponemos e inclusive de mostrarles videos donde ustedes vean cómo trabajan las personas mayores, qué ejercicios de fuerza pueden hacer. En general empezamos con ejercicios de movilidad y de flexibilidad para que las personas vuelvan a partir de, o sea, por lo menos a tener cierta movilidad y a tener cierto trabajo de senso-percepción de sí mismo, y después lo que trabajamos, que antes era algo que estaba contraindicado, pero que ahora todas las investigaciones plantean justamente, no solamente en la adultez mayor o en la vejez, sino que el trabajo de fuerza habría que empezar a hacerlo ya desde la adultez avanzada. Es decir, justamente cuando empieza la etapa de la menopausia y en la pérdida de la masa muscular, lo único que puede contrarrestar la pérdida, o sea que la masa muscular la vas a perder igual, no sé si se entiende, pero lo que vos no tenés que perder es que de esa masa muscular que te queda, a medida que vayas envejeciendo, es la capacidad de fuerza. Es decir, que la fuerza, la masa muscular que te quede, te permita, todo hoy, todos los sonidos habidos y por haber. Digo esto y atiendo. La masa muscular que te queda pueda seguir teniendo la fuerza que requerís para todas tus actividades. Discúlpenme un segundo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda o consulta sobre la adultez avanzada?
se nota para cerrar con la clase de hoy, se nota esta idea de cómo va habiendo un declive progresivo del rendimiento motor. Eso lo llegaron a comprender, que a lo largo de la adultez empezamos con nuestro máximo rendimiento motor y a medida que vamos teniendo cada vez menor cantidad de hormonas sexuales, lo que se va produciendo es un declive del rendimiento motor. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. O sea que empieza en la adultez media, ¿no? Tal cual, Empieza el Jennifer. declive. Tal cual. A partir de la adultez media empieza el declive. Y la única forma en que este declive sea una pendiente totalmente hacia abajo o que vaya declinando progresivamente y que vos no pierdas esa posibilidad, como dijo Marcos en algún momento, de exigencia funcional, lo que va a hacer que el declive progresivo o el declive acentuado es que vos sigas haciendo actividad física. Cuanto mayor cantidad y calidad de actividad física, es decir, de ejercicio físico vos hagas, mejor va a ser tu capacidad de poder preservar el funcionamiento en general, ¿no? Tu capacidad funcional. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy buena Profe, la la última. Sí. Uy, lo había apagado. Profe, en cuanto a, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, que empieza el declive Sí. en la adultez media, o sea Sí. que si uno ejercita al 100%, digamos, los Sí. músculos en este caso, por poner un ejemplo, Arnold Sí. Schwarzenegger, Sí. el actor Sí. norteamericano, Sí. él vio que en su etapa de adultez media fue un físico-culturista, Sí, y bueno, sí, ahora sí. ya llegó a lo que es una edad avanzada. Sí, es un viejo. En Eh, realidad, Schwarzenegger ya no es un adulto avanzado. Schwarzenegger es un viejo. Ya tiene más de pues no sé 65. cuántos años tiene, bro. Sí, sí, debe tener 70 o más Schwarzenegger. No sé, después googleenlo. Sí. Claro, pero si usted lo ve, digamos, él tiene, para lo que es un adulto a su edad, tiene todavía Sí, una masa muscular. rinde mucho más que cualquier, claro, tiene mucha masa muscular. Y puede, sí que puede. Es más, nosotros lo que le vamos a mostrar también la semana que viene, yo voy a tratar de ver si tengo algún video de él, sin ir tan lejos, al revés. No alguien que empezó siendo físico-culturista y siguió siendo, ¿no? Schwarzenegger, Stallone, y es más, les vamos a mostrar un video que seguramente ustedes deben haber visto de un español que hace una cámara oculta, sino de otros, como por ejemplo Pacho O'Donnell, un historiador argentino, médico, psiquiatra, historiador, un intelectual, que empezó a hacer actividad física, es más, como lo llama él, fierros a los 70. A los 70, vos decís, a los 70 va a empezar a hacer fierros, va a empezar a hacer, él lo llama fierro, trabajo de fuerza. Bueno, a los 70, y voy a tratar de buscar algún video donde ustedes lo escuchen a él, qué es lo que él cuenta y dice de lo que hizo por él la actividad física, ¿no? Alguien que toda la vida fue un intelectual, bueno, y ahora es un influencer. ¿De quién habla, profe? ¿Cómo se llama? Pacho, búsquenlo, Pacho O'Donnell, O-Donnell, D-L final, búsquenlo, Pacho O'Donnell. Argentino, o sea, ¿por qué digo? Porque uno siempre piensa en Schwarzenegger, en Stallone, bueno, no me acuerdo de estos que hacían las películas hace mucho, bueno, todos estos que hacían Van Damme y todos los luchadores o fisicoculturistas o Chuck Norris, ¿no? De todos esos que aparecían en algún momento en las películas, bueno, pero nosotros acá, y que no son, ya les digo, un tipo que toda la vida fue sedentario, y de pronto a los 70 años dicen, o haces actividad o te morís. Te morís. Bueno, y ahora es un influencer. Dice, me sigue más gente ahora porque hago ejercicio físico que antes porque muestro cómo hago ejercicio físico, que durante toda mi vida, que fui un intelectual, un psiquiatra, no sé cuántos libros escritos, fue ministro de no sé qué. Bueno, ahora la gente lo sigue en Instagram, en YouTube, en todas las redes porque sube los videos de entrenamiento. Bien, y también pues después vamos a mostrar otros, si quieren busquen la historia de Elisa Forti,
¿sí? La corredora que cruzó no sé cuántas veces, Elisa Forti, que cruzó varias veces, hizo varias veces el cruce de los Andes. Es más, lo último que intentó fue subir el Aconcagua. Bueno, busquen, si quieren para la semana que viene, busquen ejemplos de viejos activos. No porque todos los viejos tengamos que llegar a ser como ellos, ¿sí? Si no sería como un viejismo al revés, ¿no? Parecería que todos tenemos que ser un Pacho Donner, una Elisa Forti, sino para que vean que lo que puede hacer la actividad física. Es más, Cormillot. Averigüen qué hace Cormillot para los 83 años seguir estando como está. Saben de quién hablo, ¿no? Del médico es más, que les digo que acaba de ser padre después de los 80. Averigüen por qué Cormillot está como está. ¿Qué hace? Porque no todo es actividad física, ¿eh? Bien, ahí. Bueno, averigua qué baila, Dayana. ¿Qué tipo de baile hace? Y si consiguen algún video, también tráiganlo. Lo que quieran, tráiganlo para compartir la semana que viene. ¿Les parece? Bueno, Maru, ¿algo más para comentar? Para decirles, ¿no? Jennifer, igual que ahí se te... Que lean para la semana que viene, que ya estamos terminando con la unidad. Dale, vamos, lean mucho, que aparte vejez es el tema que nos encanta, ¿sí? Maru trabaja todo el día con los viejos y yo estudio todo el día sobre los viejos, y bueno, y nosotros queremos contagiarles este entusiasmo, porque además, si se dedican a trabajar con los viejos, van a tener trabajo hasta cansarse, porque cada vez somos más los viejos, así que, y necesitamos profesionales muy bien formados para que nos den las clases que nos merecemos. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? ¿Más? Gracias, Profe, por... Sí. yo tengo te iba a preguntar de la jornada del 15 de junio. Sí. Si sabías horarios ya. No sé horarios porque estoy tratando de ver, por ejemplo, hay una que es sobre derechos, que es la que tengo más clara. Es demasiado teórica para ustedes. Estoy esperando a ver si en este fin de semana se publica alguna que sea, digamos, más accesible a lo que a nosotros nos interesa, alguna que hable más sobre la toma de conciencia, no tan teórica. Por ejemplo, hay una que recién la acabo de, ya la vi anoche, sobre derechos, sobre la Convención Interamericana. Bueno, es muy complejo el tema que van a tratar. Estoy esperando que aparezca alguna más amigable, digamos, para el nivel que tienen ustedes, que son un primer año de una carrera universitaria. Cuando lo sepa, lo voy a publicar, así que quédense tranquilos, Belén, que lo tengo en cuenta, ¿sí? Estén atentos, vayan entrando al aula, porque yo lo voy a poner en avisos y también lo voy a poner en las solapas jornadas. Bien, ¿nos despedimos? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, dejo de grabar.